Como vos quieras. Se podrá pagar un poquito de adelante. Sí. Esa, ahí, perfecto. Bueno. ¿Te gusta así o menos? Ahí, bueno, sí. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a ver cómo se articula el Estado, no vamos a decir el gobierno, el Estado, los agentes de salud, que somos nosotros, la tercera década del año 2000, y cómo da vuelta todo esto junto entre los hospitales, la farmacia, la universidad, el CONICET, el Ministerio de Salud, la ANMAT. Y vamos a ver cómo estamos todos medios implicados en lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar? De medicamentos biológicos. ¿Se acuerdan que hablábamos de síntesis química? Los laboratorios fabricaban drogas, pero después había que extraer drogas y ahora estamos en otra dimensión. Vamos a hablar de medicamentos biológicos y vamos a ver que los productos biológicos, ustedes ven que están las vacunas, los sueros, hemoderivados, hormonas, biotecnología, Acércate un antibióticos, poquito. alergenos, sí, alergenos y la terapia génica y la terapia celular. La conclusión de la charla se las doy ahora. Todo esto son medicamentos. No importa que intervenga la biotecnología, porque el que tiene que firmar el certificado es un farmacéutico. Ya no se puede seguir jugando diciendo que tiene que ser un microbiólogo o tiene que ser un biotecnólogo. Ellos nos ayudan, pero nosotros tenemos la responsabilidad civil y penal de lo que sería un medicamento. Entonces ya no se puede, ni con los radiofármacos, ni con cualquier otro tipo de producto, decir un lote se puede liberar porque el que firma, ¿quién es? Perfecto. Entonces vamos a empezar diciendo que estamos hablando de la farmacia, del hospital o del barrio y estamos trabajando con seres vivos. Estos seres vivos tienen tejidos, tienen células, organelas, proteínas y genes. ¿Sí? Todo esto lo aprendimos en biología en la facultad, lo aprenden los chicos en el colegio y vamos a hacer el camino opuesto. Vamos a ver cómo nosotros desde los genes vamos a pasar a las proteínas, a las células, a los tejidos y a ver cómo nosotros, desde lo que nosotros sabíamos o sabemos, qué camino nos falta todavía recorrer. Entonces, ¿qué son proteínas finalmente? Son las estructuras de la vida, son las máquinas que nos permiten vivir, son las que digieren, copian, pegan, borran, las que almacenan, las que tienen la función hormonal, las que reciben mensajes, las que contraen los músculos, las que nos defienden con los anticuerpos. Y después tenemos las proteínas terapéuticas para tratar enfermedades. Por ejemplo, el diabético le falta una proteína, le damos una proteína que es insulina. Si no se produce, si no funciona, o se le da una que funcione, o se trata de compensar con un gen que la fabrique. ¿Y qué hacemos con las enfermedades que producen proteínas tóxicas? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tratar de entender todos esos sistemas que hacen que, por ejemplo, un andamio, que puede ser un músculo o un hueso, le puede faltar algo y nos trae una enfermedad neuromuscular. ¿Sí? ¿Cuál es el rol ahora del que tiene que dispensar este tipo de medicamentos? Segundo, hablamos de que la proteína es andamio, pero también es máquina y también puede ser veneno. Entonces tenemos que entender cómo nosotros nos ubicamos frente a esta situación de la máquina, del andamio y de la toxicidad. ¿Por qué? Porque las proteínas también son las que nos limpian, las que nos detoxifican. Si faltan, nos intoxicamos o acumulamos tóxicos. ¿De dónde viene la proteína? Del ADN, nuestro código genético. Este ADN pasa a un ARN mensajero, pero necesita ser cortado. No funciona el mensajero. A partir de aquí podemos hacer medicamentos como cierta terapéutica que se hizo para el SARS-CoV-2 o ciertos medicamentos que se hicieron para ciertos tumores. Después tenemos las proteínas que pueden ser medicamentos, pero ¿qué nos dimos cuenta? Que las proteínas por sí mismas, cuando uno las fabrica en el laboratorio, a veces sirven y a veces no sirven. Entonces, es importantísimo, si tenemos un gen y la
lo traducimos en proteína, no significa que estemos haciendo un medicamento. Y eso es lo que queda también explicarles un poquito hoy. ¿Qué pasa? Que el farmacéutico participa en investigación, desarrollo, producción, control de calidad. Y todo esto de la mano del bioquímico y del biotecnólogo. ¿Sí? Entonces, este es el disco duro, es lo que nosotros tenemos en el núcleo de la célula, que es el ADN. ¿Sí? Hay un gen, que es un pedazo del cromosoma, que se va a copiar en proteína. Y les hice este simbolito para ver la proteína. La proteína la podemos expresar como una impresora de 3D, 3 dimensiones, porque se enrosca y toma una estructura secundaria y terciaria. Pero ¿qué pasa? No alcanza. Por ejemplo, si yo pongo un mensaje en una bacteria, me hace una proteína. Lo mismo en una levadura y en células humanas. Pero, para que sea medicamento, no alcanza que esté traducida. Hasta ahí me siguen. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el farmacéutico y el bioquímico tienen que saber que la transcripción y la traducción no alcanzan para la actividad farmacológica. ¿Por qué? Vamos a ver. Nosotros metemos un mensaje que está en el disco duro en un plásmido, que lo compramos en el mercado. ¿Sí? Recombinamos, hacemos un mensajero, hacemos proteína, que puede ser medicamento o puede ser que no. Quiere decir que el mensaje nos va a dar un producto. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Compramos lo que se llama el plásmido, que es el vector, y el vector nos va a decir, acá tenemos un promotor, acá cortamos, este es el mensaje que yo le quiero meter adentro del vector, lo pongo en una bacteria y me fabrica una proteína, el Escherichia coli. ¿Sirve para todo? Desgraciadamente no. Acá tenemos un mapa, un plásmido, insertamos con el vector 1 y por ejemplo nos va a hacer insulina y esta insulina va a servir. Pero, ¿qué nos dimos cuenta? Que el mensaje que va a la fábrica sería la célula. ¿Cuál va a ser nuestra fábrica? Por ejemplo, la Escherichia coli. Le ponemos en el vector lo que está en el disco duro de lo que nosotros queremos y las bacterias en el caldo de cultivo no fabrican lo que queremos. Pero, ¿qué pasó? Esta proteína está limitada porque, por ejemplo, la Escherichia coli no le pega azúcares específicos a la proteína. Significa que la proteína es incompetente. Lo que necesitamos entonces es que el mensaje no lo podemos poner en una bacteria. Las proteínas, para hacer medicamentos, en algunos casos necesitan lo que es la post-traducción. Cosa que cuando estudiamos nosotros y lo recibimos, no lo conocíamos como fenómeno. ¿Qué le puede pasar? Que necesite ser hidroxilada, metilada, pegarse a grasa, fosforilada o glicosilada o acetilada. Significa que en función de lo que nosotros estamos traduciendo, vamos a necesitar un sistema o una fábrica de con bacterias en las que metemos el mensaje o metemos el mensaje en una levadura. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos el aparato de Golgi que, por ejemplo, les pega el azúcar. ¿Qué son glicoproteínas? Finalmente, son proteínas que están unidas a cierto tipo de carbohidrato. La lactosamina, ¿sí? La glucosamina, el neuramínico. Y son lo que hace que esta proteína que sale del ribosoma pase por el Golgi y tenga su actividad farmacológica. Nosotros eso no lo habíamos entendido en su momento. ¿Cómo lo podemos explicar? Nosotros tenemos un mensaje que está en un disco duro y va a la impresora. La impresora nos saca un mensaje y resulta que no hay actividad, el medicamento no sirve. Tiene que pasar alguno de todo esto para que aparezca la complicación de la impresora tipo 3 dimensiones y entonces se obtenga una proteína farmacológicamente activa. Hasta acá me sirve. Entonces, para que la máquina funcione, para que la proteína funcione, depende
de su estructura, pero depende de que esté madura y no madura en bacterias. ¿Sí? Por eso es muy barato hacer insulina, pero no es barato hacer otro tipo de productos porque se necesita otra infraestructura. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la trombosis que mata, que es la amenaza que tenemos todos? ¿Sí? Son coágulos. ¿Sí? Bueno, en venas o en arterias pueden producir todos estos síntomas que nosotros conocemos. ¿Y por qué hablo de la trombosis? Porque, ¿qué es lo que se hace hoy cuando alguien está con un infarto en las primeras 3 horas o las primeras 3 horas del ACV? Necesita degradar el tapón que está en el corazón, en el cerebro. ¿Sí? ¿Cómo se degrada? Con lo que se llama plasmina. Tenemos pocas horas para activarla y tenemos sustancias que se llaman fibrinolíticos para romper el tapón. ¿Sí? Hay varias, estreptoquinasa, el TPA y la reptilasa. Cuando dice R, es recombinante, que le decimos o en una bacteria o en una levadura. Si nosotros tenemos que decidir cómo hacerla, ¿sí? Fíjense, en el cerebro puede aparecer un tapón y uno quiere que se destape. Esto, ¿ven? Son 2 cadenitas, no tiene azúcar, no tiene ningún fenómeno raro, con lo cual lo podemos hacer fácilmente en Escherichia coli y es barato. ¿Sí? Entonces, activar plasmina significa que el tapón se degrade con productos en los cuales le metimos nosotros el mensaje en una bacteria. Bueno, esto por ahí es medio teórico, pero hay fibrinolíticos de primera generación, uno es la estreptoquinasa y la uroquinasa. La uroquinasa, por ejemplo, no se puede hacer recombinante. ¿Cómo se hace? Con orina o con cultivo de células específicas. Después la segunda generación, ¿sí? Y después tenemos ahora estos nuevos medicamentos que son todos con R, este que tiene R, que son recombinantes. Metemos el gen en una bacteria, la bacteria nos hace la sustancia y después la purificamos. ¿Sí? Entonces el tratamiento tiene la trombólisis, que es romper el tapón. Ustedes ven que lo que estamos viendo ahora de meter el mensaje en una bacteria, en una levadura, es lo que permite hoy salvar vidas de gente, pero hay que entender de dónde sale ese medicamento. ¿Sí? La uroquinasa, por ejemplo, se sacaba de la orina y ahora, para sacar émbolos, ahora se puede hacer con cultivo celular. ¿Por qué? Porque no se puede hacer recombinante. O porque a lo mejor el TPA es más eficaz y más barato. ¿Sí? El TPA, este RTPA que usan ahora todos los neurólogos cuando los pacientes llegan en ambulancia con un ACV, un accidente vascular, también es esa proteína que se hace metiendo la información de la sustancia dentro de una bacteria. Después se centrifuga, se purifica y eso es lo que se inyecta. Entonces, ustedes ven las cadenitas que tienen diferentes tipos de función. ¿Sí? Una se pega con la fibrina, otro activa el receptor. Porque todo esto ya es más bien de la fisiología de la coagulación para el fenómeno trombótico, pero lo que nos interesa es que esto esté limpito, que no esté contaminado, que no esté sucio, y como ven, es una proteína dentro de todo bastante simple. Ahora, hay cosas mucho más complicadas. Si todo fuera como el TPA y la insulina, no hay problema. Pero desgraciadamente hay cosas que son más complicadas. Porque hay proteínas a base de otros componentes pegados. O con cosas que necesitan una maduración mucho más difícil. Por ejemplo, fíjense esto. 1, 2, 3, 4 cadenas. No podemos meter en una bacteria el gen y que nos haga 4 cadenas y se enrosquen así. ¿Esto qué es? El Botox, la toxina botulínica. El Botox es todo esto, pero además tiene hemoglutinina. Cuando me tocó hacerlo, porque el laboratorio me pidió de ver la factibilidad, más lo limpiaba, más lo purificaba y menos funcionaba. Porque tiene que estar todo esto mezclado, si no, no se va a pegar al receptor. Entonces, la única manera de fabricar esta neurotoxina es tomar la bacteria y extraer el veneno. Entonces, fíjense ustedes, esto no se puede hacer recombinante,
¿Ven que es diferente con la insulina? ¿Ven que es fácil la insulina? Claro. Acá tenemos la toxina B también del nuevo Botox y ven, acá tenemos el TPA. Entonces, hay cosas que se pueden hacer recombinantes, otras que hay que extraer. El caso de este ejemplo típico es para explicar que no todo se puede hacer por biología molecular y tenemos que volver a las técnicas mismas que aprendimos en la facultad, la cromatografía de afinidad, para que se les vaya pegando y después eludirla, y eso se liofiliza y esto es el Botox. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo funciona? Me van a decir, se pega un receptor, pero no se pega solita, necesita este pedazo más este, son varias las funciones. Entonces, cuando uno la quiere despegar, por ejemplo, uno puede poner agentes que despeguen las cadenas, no sirve para nada todo esto, no tiene ningún efecto. Necesitamos que esté complejo. De ahí a que haya medicamentos que no se pueden hacer de forma recombinante. Ahora, si ustedes son farmacéuticos y están en un laboratorio, ¿qué tienen que controlar? ¿Qué cosa? ¿La pureza de qué? ¿Y cómo se hacen los medios de cultivo? ¿Y cómo viene esta toxina? ¿Y qué trae? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ven? Tiene que pegarse, funciona, ¿sí?, en la contracción muscular, alivia el espasmo, ¿sí?, inhibir acetilcolina. Pero fíjense ustedes que todo esto no se puede hacer sintéticamente. Es extractiva. Entonces la biología molecular nos ayuda para ciertas cosas, pero para otras todavía no podemos. Es una proteína compleja y extractiva. Otra proteína compleja, que serían los anticuerpos. ¿Cómo sería la historia del anticuerpo? Fíjense cómo está hecho. Tiene una cadena larga, una corta, otra larga y otra corta. No podemos hacer que una bacteria nos haga 4 cadenas diferentes. Además, ¿dónde se nos va a pegar y cómo? Se nos va a pegar por este lado. Si yo hago esta cadena sola, no me sirve. ¿Sí? El fragmento de FAB, si yo corto acá, esto no me sirve. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, acá está escrito polio, protege contra la polio. Acá puede estar escrito es protege contra el estreptococo. Acá es donde está escrito, ¿ven? Este es el antígeno, este es el anticuerpo. Se nos va a pegar por acá. Hasta acá me siguen. Sí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos anticuerpos? Por ejemplo, antes en el membrana se hacían, inyectamos el antígeno del caballo. ¿Se acuerdan de las cabras? Y había efectos secundarios. Y bueno. ¿Cómo? Sí. Entonces, bueno, hay gente que dijo, ¿por qué no usamos los ratones? Vamos a pensar y para los efectos secundarios de estos anticuerpos, vamos a tratar de ver si hay alguna salida. ¿Y por qué es importante lo que les voy a decir ahora? Porque ustedes se acuerdan que aprendimos el IUPAC, la nomenclatura de las moléculas. Hay que volver a aprender todo de vuelta ahora, pero con los anticuerpos. Para entender por qué. ¿Qué pasa? Gracias a Milstein y Kohler, que le dieron el premio Nobel, un argentino, él descubre los anticuerpos monoclonales. Ustedes saben lo que hizo Milstein, se lo explico porque es genial. Yo agarro un ratón, por ejemplo, y le pongo un antígeno, no sé, el virus SARS, o le pongo el virus de la gripe, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese ratón? Se va a poner a hacer anticuerpos. ¿Dónde van a estar concentrados los linfocitos? En el vaso. Entonces, si yo a este ratón le saco el vaso y se lo pego con un tumor, que se me mezcla y se me hace un hibridoma, ¿qué le va a dar el tumor? Este le va a dar la inmortalidad y este le va a dar la especificidad del anticuerpo. Es decir, que puedo tener una célula nueva que me fabrique kill de anticuerpo, mezclando un tumor de ratón con una célula de un ratón inmunizado. Entonces, si ven la genialidad de esta historia. Entonces, tenemos el ratoncito, lo inoculamos, sacamos la célula del vaso, una célula de mieloma, hacemos el hibridoma y sacamos los anticuerpos. Por supuesto que, de nuevo,
¿Y el farmacéutico acá qué hace? ¿Se dan cuenta? Todo lo que tenemos que estudiar o que enseñar a los chicos que vienen detrás nuestro para que entiendan todo este tipo de sustancias. Porque el control de calidad ya no es el control de calidad que aprendimos en la facultad. ¿Sí? El método de cultivo, que no tiene que tener derivados bovinos, cómo se hace este tipo de operaciones. Pero, ¿qué pasa? Estos anticuerpos tienen una cadena larga y una corta. Por acá se nos va a pegar el antígeno que nosotros queremos. Por ejemplo, no sé, el de varicela, lo que sea. Pero todo esto está también, son proteínas. Son proteínas codificadas. Están en el genoma humano. Hasta acá más o menos vamos, ¿no? Bueno. ¿Qué se les ocurrió en los laboratorios? Hacer química por los efectos secundarios. Porque si yo estoy inyectando de ratón, es como cuando inyectaba de caballo. ¿Ven? Este es el anticuerpo, por ejemplo, de ratón. Shock anafiláctico, había que dar cortisona, y dijeron, si hacemos una quimera, por ejemplo, el león cabra, si mezclamos de alguna manera la parte que reconozca el antígeno que es fácil del ratón y le metemos la parte de atrás humana. ¿Sí? Y esto es lo que se llama monoclonales quiméricos. Ustedes en la farmacia los van a vender o dar en los hospitales o encargar en todos los medicamentos que terminen con XIMAB. Cuando ustedes tengan una fórmula que dice XIMAB, significa que es una quimera, ratón humana. Ven que esto tampoco lo sabíamos, no era nuestra formación. Bueno, ¿qué pasa? El anticuerpo se nos va a pegar por acá, lo que se llama la parte constante. ¿Sí? Esto, si nosotros lo inyectamos, nos va a hacer un montón de efectos secundarios porque no es la misma especie. Entonces hicieron las quimeras. Ratón humano. Bajó muchísimo la cantidad de shock, pero, quedaba el pero, también había problemas, porque uno estaba inmunizando y si tenía que hacer una tercera, cuarta inyección, muchas veces no servía, porque uno la neutralizaba por este fenómeno. Entonces dijeron, vamos a ver si podemos humanizar los anticuerpos. Y ahí viene la otra revolución de estos últimos años. Bueno. En la quimera se entendió lo que hacíamos. Metíamos, por ejemplo, en el caso del herpes, mantenemos la parte del ratón que es fácil de fabricar y le ponemos abajo la parte humana. Y entonces tenemos, cuando es de ratón, es todo lo que termina en MOMAP. Es lo que se da en los hospitales para evitar, por ejemplo, cuando hay trasplante de médula, antes todo terminaba en MOMAP. Después hicimos los quiméricos que terminan en XIMAB. Después los humanizamos, que sería quimera, y tenemos los humanos que se terminan en MUMAB. Esto es importante porque uno tiene que saber qué está dando un tratamiento, de dónde sale. ¿Se entiende cómo se nos da la nomenclatura? ¿Sí? ¿Cómo hacemos anticuerpos humanos? Y ahí está otra cosa interesantísima. Ustedes se acuerdan que había un pedazo que era lo que reconocía al antígeno, el CDR se llama, ¿sí? Este pedacito. Esto es una química. Esto sería un ratón. ¿Cómo hacemos para tener algo que sea humano? Entonces vamos a tratar de entender. Primero quería explicarles que todo lo que es Abciximab, Bacillizimab, Cetuximab y Etuximab, todo esto se vende en Argentina. ¿Saben qué son entonces? Hay gente que dice, bueno, vamos a hacer mutagénesis, mezclar genes de ratón y genes humanos, y así pudieron obtener en el 84 las primeras quimeras humano-ratón. Pero sigue siendo un pedacito de ratón. Después, ¿qué se vio? Fíjense ustedes la investigación básica como siempre. En el linfocito
uno reconoce lo que es de uno de lo que es de otro y hace anticuerpos. ¿Pero por qué hacemos anticuerpos? ¿Dónde está escrito? Él te dice, pero entonces nosotros tenemos información para hacer anticuerpos contra todo lo que es extranjero a nosotros mismos. Y sí, fíjense que hay gente que dice que nosotros tenemos 10 a la 8, 10 a la 9 moléculas que se pueden fabricar o intercambiar entre sí cuando algo no es nuestro. ¿Sí? Cada linfocito en su ADN tiene entonces la cadena larguita que comentaba y la corta que van mezclando en función de la agresión o de la estimulación que tiene. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una célula madre sanguínea, que no son células madres, se llaman CD34. ¿Y por qué insisto? Porque el CD34 ahora se puede comprar. El farmacéutico lo tiene que pedir, lo tiene que controlar y tiene que validar. ¿Sí? Pero bueno, uno tiene un CD34 y dice, bueno, voy a agarrar el ADN y voy a jugar un poco al casino. Voy a empezar a cortar pedacitos y ver qué me fabrica, qué anticuerpo me hace. Ah, esto me hace. Pero claro, a 10 a la 8, 100 millones de posibilidades. Bueno, vamos a hacerlo. Algunos lo hacen y empiezan a hacerlo de esa manera. Pero ¿cuál fue el avance? Es que nosotros tenemos la célula, en el núcleo está el ADN, y bueno, buscamos en las células madres, dentro de esos 100 millones, cortar pedazos y ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, tenemos un gen, ven que tiene algo, esto es una proteína, la caletita larga y la corta. Buscamos en el gen las cadenas lambda y las cortas. Y bueno, vamos viendo en el cromosoma 22 qué pasa con eso, qué proteínas nos fabrican. Y vamos jugando un poco a la lotería. Pero eso es imposible, hacer 100 millones. ¿A alguien se le ocurre decir, y si en vez de hacer eso, lo metemos en un fago, un virus, que crece en 10-20 minutos, el virus me va a escuchar, el virus me va a expresar en la superficie, en la cabeza, proteínas, lo pongo en cajitas de 100 o 200 pocillos, pongo el fago ahí adentro y empiezo a meter proteínas marcadas y digo, acá se me pegó, acá no se me pegó, acá. Ahora, este fago, ¿qué tiene como información? ADN humano. ¿Qué quiere decir? Que lo que me va a hacer es cadenas humanas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el anticuerpo humano, recién en el 91, se obtuvo fagos, que es con un donante, que sería el ADN de la persona, y el aceptor la proteína. Y bueno, entonces, con esto, parece tan fácil, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos gente que sacamos, decimos las células. Estas personas tienen un gen para la cadena corta, un gen para la cadena larga. Y se arman librerías, lo que serían bibliotecas, de millones y de millones y de millones de datos. Y después ponemos el antígeno que queremos y después vemos dónde se nos pega. A nosotros no nos pega en ningún lugar, a lo mejor sí. Si se nos pega, la pegamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo viene la historia? Entonces, hay un gen que codifica el péptido con un gen del fago. Entonces, ven, si nosotros lo ponemos en las cajitas y si se nos pega la proteína que nosotros conocemos, decimos, bueno, acá tengo un anticuerpo contra eso. ¿Sí? Entonces, los laboratorios tienen millones de secuencias genéticas. ¿Sí? Y uno de los mayores éxitos fue Lumira. ¿Sí? Para ¿cómo se llama? La artritis, para las autoinmunes, ¿sí? Y para, bueno, ahora me voy a venir ahora. Entonces, ¿qué pasa? Esto que se hizo, encontraron que tienen la posibilidad de meter en un fago una información y salió la adalimumab. No sé si se vende ahora o si hay que pedirlo a salud pública. ¿Se vende? Bueno, como también el MUMAP es humano, ¿sí? Ahora, carísimo, ¿sí? Sí.
3.000 y pico dólares cada inyección. Pero esto se hace en sopa. Ustedes ponen las células, las centrifugan y purifican. No es caro. El problema es que en Europa también es carísimo porque, bueno, porque es por innovación y porque es muy eficaz y no hace falta cortisona. ¿Sí? Bueno, así que ustedes ven que tenemos dadores, buscamos linfocitos, buscamos mensajeros, lo ponemos adentro de los fagos, amplificamos, y toda esta historia se hace gracias a ingeniería genética, y nosotros estamos en el medio de todo esto. ¿Cuál control sería ser dador? ¿Los linfocitos en qué se cultivan? ¿De dónde salen? ¿Cuál es el rol del que hace el control de calidad? ¿Cuál es el rol del que libera el lote? ¿Cuál es el rol del que va a la aduana y lo saca? ¿Qué tiene que controlar? ¿Entienden? No, todavía no estamos formados. ¿Sí? Entonces, para que nos acordemos, vamos del ratón más humano, la quimera, humano, ratón humano humanizado, y el humano, ¿sí? Con la unicidad que desaparece porque los humanos pasamos del ratón a la quimera, al humanizado y al humano. Y en la farmacia de hoy, o en el hospital, van a encontrar anticuerpos, sea humanizados, sea humanos. Los humanos se hacen con lo que les conté de la biblioteca de fagos y los otros con químicas. Entonces, tenemos ahí viene la historia. El fabricante puede elegir lo que quiera al principio. Después tiene que decir, lo puse en una bacteria, ¿sí? O perdón, ¿dónde lo voy a... ¿Para qué me va a servir? Viene de una rata y después monoclonal o policlonal. Entonces tenemos el tejido, el órgano. Entonces ven que con esta nomenclatura tenemos alirocumab, rituximab. Uno cuando lo va viendo en el manual farmacéutico, con esto más o menos se orienta para saber de dónde viene. Y si la persona dice que con un shock anafiláctico, con un alérgico, es terrible. Entonces ustedes ven que tenemos el murino, el quimérico, el humanizado y el humano, sin problemas de inmunogenicidad y la posibilidad de fabricarlos gracias a estas librerías o bibliotecas que tenemos. Ahora, ¿hay monoclonales terapéuticos? Sí, fíjense la cantidad que tenemos en nefrología, en neurología. ¿Sí? ¿Todos son neurología? Estos son reumatos. No, estamos viendo por patología. Entonces, dentro de poco, en vez de tener corticoides y antiinflamatorios, vamos a tener que acostumbrarnos a todo esto. ¿Sí? Para la migraña, para la esclerosis en placa, para el asma. Entonces, un poquito esta charla era eso, era sensibilizarlos a que las cosas están cambiando, que tenemos que más o menos conocer esto, o por lo menos saber que existe. Fíjense acá, la cuestión de farmacología, lo que tenemos aquí, después hay en oftalmo, en efectología, ¿sí? Y de vuelta la nomenclatura que no nos olvidemos. Entonces ven todo esto como cambia el sentido de qué se fabrica. Ya no son drogas, ya son proteínas, y estamos en la cuestión de dónde vienen, quién las sintetiza, están maduras, inmaduras, pasan por el aparato de Golgi, ya no pasan. Y ahora vamos a la farmacología regenerativa. ¿Por qué? Porque la terapia celular antes era una cosa bastante sencilla, cuando en 2000 hasta el 2005 era hacer transfusiones y no transfusiones, o hacer células CD34. Pero ¿qué pasa? La terapia celular cambió completamente. ¿Por qué? Y tenemos que entender el problema. Porque se pueden restaurar tejidos inyectando células. Células modificadas con algún gen que hace que lo que falta se produzca. La célula se puede comprar. ¿Es medicamento? Sí.
Cuando uno le pone el virus o el vector, ¿es medicamento? Sí. ¿Estamos nosotros formados, para controlarlo? Y la respuesta es no. Pero la terapia celular no se puede hacer sin control de calidad y sin lotes liberados. Porque de vuelta estarán contaminados con bacterias, digamos que el dador tenía alguna patología viral, no sabemos. Entonces, tenemos que empezar a pensar que no estamos a nivel de la velocidad a la cual va el aumento de la farmacología. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan que estábamos hablando del paciente al gen? Pero ahora nosotros podemos retirar del paciente sangre, purificar ciertas células, meterles un vector con cierta información, volverla a inyectar, y el paciente puede llegar a curarse. ¿Sí? Hay protocolos en este momento en España, están llegando aquí, se llama CART, que son células que uno transforma y reconocen a ciertos antígenos y destruyen las células tumorales. O sea, para ciertas metástasis esto ya se está usando. Y entonces, ¿cómo es la terapia génica? Una manera que se mezcla con lo que es la terapia celular es retirar células, las modificamos, las inyectamos para que el paciente ataque su tumor, por ejemplo, ¿sí? Bueno, lo interesante es que cuando uno hace esto no pasa a la generación siguiente, porque son las células del paciente, no son células germinales, ni el esperma ni el óvulo, ¿sí? En cambio, uno lo que sí puede hacer también es tratar de borrar enfermedades genéticas en el óvulo o en el esperma. Todavía no está esto terminado, puesto a punto, pero puede ser que sirva para ciertas enfermedades genéticas. Entonces, ¿qué es un medicamento de terapia génica? Es algo que tiene una sustancia que tiene un ácido nucleico recombinante para regular, reparar, reemplazar, eliminar alguna secuencia. O sea que estamos en el ámbito de la farmacia. No estamos en la biotecnología en este caso. La biotecnología está de la mano con nosotros. Pero ¿quién firma, quién valida y quién tiene que saber cómo está hecho y qué es lo que se puede poner? El efecto terapéutico profiláctico depende del ácido nucleico recombinante. ¿Sí? La FDA en Estados Unidos dice que no se puede usar esto para manipular o alterar propiedades biológicas de células vivas. Que esto solo se puede utilizar para eso. Sin embargo, no se puede utilizar hoy todavía en óvulos o esperma, porque entonces estamos transmitiendo a generaciones futuras. ¿Cómo funciona esto? Hoy lo que se puede hacer es, se pueden modificar células adentro del cuerpo, por ejemplo en la retina. En este momento hay 2 o 3 medicamentos que uno mete en la retina, un virus que infecta la retina, le da el gen que le falta y la gente recupera la vista. ¿Sí? Entonces, fuera del cuerpo, lo que se hace es retirarle lo que les comenté recién. O sea que hay bastantes tipos de protocolos. Entonces, cuando hay mutaciones, también esto puede reemplazar lo que falta, y acá está la necesidad de las proteínas tóxicas. Puede desactivar genes que producen enfermedades, sobre todo ciertas lipidosis en el cerebro. Uno puede cortar o anular ciertas patologías en chiquitos. Entonces, de vuelta, uno retira la célula, la vuelve a inyectar, en el cual le puede poner un gen. Muy bien, de nuevo, ¿qué controlar? ¿Esto es un medicamento o no es un medicamento? Sí, muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos ahora para que los que están en la facultad tengan una formación que les permita decir válido o no válido un lote? Porque antes con la cromatografía alcanzaba, en un HPLC está bien, y ahora, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos lo que llaman stem cells, las células madre. Lo que nosotros dicen siempre células madre no son madre. ¿Por qué? Una célula madre es la totipotencial, puede hacer todo.
¿Cuál es la única célula que puede ser todo? El óvulo y el espermatozoide en las primeras horas, pero después ya se diferencia. Entonces, ojo, no hay células madre, como uno dice, hay células multipotentes, pero no totipotentes. Y ese es también es una especie de engaño cuando la gente cree. ¿Cuál es la multipotente? Sobre todo el CD34, que puede fabricar linfocitos, glóbulos rojos, plaquetas, y bueno. Esa sería lo que se dice cuando se dice célula madre, sería esta. Esta sería. El CD34 es generalmente una de las células pluripotenciales, TOTI. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que se está por importar CD34 ahora como medicamento, células congeladas, de vuelta. Es un poco preocupante porque de dónde vienen, quién las controla y quién las fabrica. ¿Sí? Entonces, uno tiene la sangre y después va expandiendo la CD34 y fíjense la cantidad de medicamentos que ya se venden para expandirlas. ¿Sí? Entonces, todo esto es un sistema de factores de crecimiento para esta CD34. Esto es materia prima de medicamento, tenemos que conocerlo, tampoco estamos formados. Y vamos a después pasar a todo esto, que ya es otro tema, pero quería solamente explicarles que el primer medicamento de terapia génica se aprobó en el 2012. ¿Sí? Es una lipoproteína lipasa que los pacientes no tenían funcionando. Y bueno, el costo fue $1 millón y nadie la compró. Entonces parte de la discusión va a venir cómo lo calculan. Entonces hay otra enfermedad que es inmunodeficiencia combinada por la adenosina deaminasa en falta de linfocitos. ¿Sí? Esto lo hizo el director italiano. Y esta enzima, en este momento, los chiquitos que se morían infectados porque no tenían ninguna posibilidad de tener defensas, al inyectarle, la Comisión Europea permite y la registra. Y bueno, de los 12 chicos están todos vivos, ninguno se infectó. ¿Sí? En el 2019 dijeron, bueno, está bien, si salvamos la vida queremos $2 millones por cada inyección. Por eso un poco se llama derechos humanos, la charla que les quiero presentar ahora. Bueno, ¿se acuerdan la trepanocitosis? Bueno, uno de cada 1.300 chiquitos en el 2020, inclusive ahora, nacen con esta enfermedad, con trepanocitos. No sé si se acuerdan que lo tenemos no sé si se acuerdan de hematología. Había que mirar en forma de hoz. ¿Sí? Bueno, esta gente, por supuesto, siempre anémica, siempre cansada, con su problema. Es una enfermedad genética que cada vez parece que vea más. Y apareció el caso heavy. ¿Sí? Uno se lo da a los chicos de menos de 12 años, el gen empieza a actuar, los glóbulos rojos se normalizan y quieren venderlo a el precio de mercado es $1.900.000. Ustedes se dan cuenta que es de dónde sale esto. Parte de la charla es explicarles a dónde llegamos y parte de la charla es lo que sigue. En la talasemia, ¿sí? ¿Se acuerdan? La gente del Mediterráneo, por ejemplo, de Nápoles, casada con, bueno, cuando eran primos, también. Son una afección que tienen beta-globina mutados, tienen coágulos, ¿ven? Tienen la hemoglobina S que precipita. No hay salida, es transfusión permanente. Un laboratorio que dice que ahora puede hacer que la gente viva y quieren $2.800.000 para el tratamiento, en la cual inyectan a uno el gen recombinante para que produzca la proteína que uno no produce naturalmente. ¿Sí? Entonces, con esto ya no hace falta hacer transfusión porque la gente produce glóbulos rojos. ¿Qué pasa con la hemofilia? Con los chiquitos que sangran. ¿Sí? Fíjense, se pone el gen que falta para este tipo de patología. Ahora, el laboratorio dice,
tiene un chico, una mamá hemofílico, necesita faltar al trabajo, tomar un taxi, transfundirlo. Bueno, ¿cuánto va a gastar? Tanto. ¿Quién lo va a pagar? El Estado. Y nos piden a nosotros en Europa ahora 3 millones de dólares para tratar a estos chicos. Bueno, vamos después a ver. La adrenoleucodistrofia cerebral, ¿sí? Hay de vuelta grasa en el cerebro. En estos chicos es tremendo porque no pueden caminar, muy chiquitos, y quieren vender la enzima esta que degrada a 3 millones de dólares cada mes. ¿Por qué? Porque como no hay tratamiento, o los padres se vuelven locos o consiguen dinero. Muy mal. ¿Y el tratamiento en estos casos es de una inyección? Depende. ¿O de cuánto? Depende Depende de cuánto, pero es el costo total del tratamiento. Ah, es el costo total del tratamiento. Perfecto. Ahora ven que lo que les decía recién, uno puede sacarse sangre y meterle adentro el virus o lo que quiera con la información para curarse, o puede hacerlo halogénico con terapia celular, comprando las bolsitas. Estas bolsitas ya están en el mercado, también son medicamentos. ¿Quién las controla? Nosotros sabemos eso, ¿no? Y la leucodistrofia metacromática es lo mismo, ¿sí? Afecta el cerebro, el sistema nervioso, y quiere que el Meldi, que apareció en una sola infusión, el gel se integra al ADN, modifica genéticamente y la persona deja de tener síntomas a 4 millones de personas. En la distrofia de Leber, que es una enfermedad bastante común, que nosotros veíamos en el hospital, quieren por ojo 425.000 dólares. Entonces ustedes se dan cuenta a dónde llegó el precio de Bumevac, que creo que está acá en Buenos Aires. Uno inyecta y la persona recupera. Se puede comprar, pero no en farmacia, lo tiene que comprar en el hospital. En la atrofia muscular espinal, saben que se utilizó mucho políticamente hace unos 3 o 4 años, porque hay una molécula que funciona y que vale 2 millones de dólares. Cuando estuvimos en la Academia de Medicina, hace 4 años, en la Academia de Farmacia, una persona hizo una presentación diciendo: nosotros en Argentina peleamos por el pueblo, y nosotros la pagamos 1 millón nada más, y en Francia la pagamos 0. Porque dijimos, no se paga, acá se pagó 1 millón para los chicos que la necesitan. Es muy complicado, y este es el lugar en que tenemos que hablar de esto. Y en la de Duchenne también. La distrofia de Duchenne es bastante discapacitante. Las células CART, que son las que se sacan, se modifican y se vuelven a inyectar en cancerología. ¿Sí? Y bueno, el tratamiento también es caro. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos células al propio paciente o compramos un paquetito de células CD34? Y ahí viene otro problema también, vamos a ir bastante rápido porque tiene un efecto realmente impresionante, mucho más activo a veces que células químicas. Por otro lado, hay farmacología con ARN, que la conocen todos porque es la famosa inyección contra el SARS-CoV-2, que el origen era utilizarla para oncología. Y después hay ARN interferente. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que el ADN venía en el ARN? Le podemos poner uno que lo pegue, entonces no se puede expresar y la sustancia tóxica no se fabrica. Ya están apareciendo medicamentos con ARN interferentes, o sea, es ARN, ¿sí? ¿Qué pasa? Después está lo que se llama nucleótidos antisépticos. O sea, ¿qué? Tenemos el ADN, el ARN, y después tenemos algo que se pega al revés, y al lugar que tiene que hacer la proteína que produce enfermedad no se hace. Esto está todo en ensayo clínico, los interferentes, ¿sí? Entonces los antisentidos se quieren utilizar en este momento en neurología para el Alzheimer y la corea de Puntiga, ¿sí? Después
aproximaciones con epigenética, que para corregir errores. Yo no he explorado mucho porque resultados clínicos no conozco, todavía no están. Nos queda hablar de la edición de genes. ¿Qué quiere decir editar genes? Ustedes imagínense que el ADN son letras, son 4 letras, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, tenemos varios millones de esas letras. Y en un lugar está escrito, te vas a enfermar. Si lo podemos detectar, ¿cómo lo cortamos? Lo sacamos y lo volvemos a pegar. Y se lo ponemos en una persona para que siga viva, pero sin eso. Entonces, te voy a contar un poco la historia. Hay que editar, como si estuviéramos editando, algo que queremos cortar y limpiar. Y ahí viene la historia que les conté el otro día en la charla en Alicante, está en una salida. Y hay un señor que dice, bueno, estudiaba bacterias. ¿Y qué hacía? Él lo único que hacía era leer el código genético de las bacterias. Él es un especialista de biología molecular y empezó a tomar estas bacterias halófilas que estaban en los salares de Alicante. Ustedes ven la secuencia que les estoy mostrando acá. Estas son las letras. Bueno, ¿qué dice? Yo veo que acá hay cosas capicúa. Hay un montón de cosas capicúa. Si yo veo la palabra arenera, la puedo leer al revés y al derecho. Entonces él decía, yo encuentro capicúa y en la mitad cosas que no me sirven para nada, que se llamaba ADN basura. Entonces él describe esta secuencia repetitiva en capicúa. ¿Me siguen hasta acá? Bueno. ¿Qué quiere decir que haya capicúa? Bueno, que tenemos el boleto, el colectivo, cosas y cosas que nos llamamos, ¿qué son estos espacios que eran basura? ¿Y a dónde estaban? Estaban en bacterias. Entonces, se pusieron a hacer, de ahí la bioinformática que es tan importante. Estos pedacitos, me parece que tienen que ver con el dicho, me parece que este es un pedacito de virus. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué descubre? En Canadá y en Estados Unidos. ¿Qué es esto que está acá que se decía que era basura? Es el aparato inmunológico de los microbios. O sea, ahí está escrito que este microbio se encontró con un virus y se lo vuelve a encontrar y se le pega acá algo, lo alerta y lo corta. ¿Cómo? En el pedacito que está entre los capicúa hay cosas que no son de la bacteria y que no son nuestras tampoco, que se meten ahí para decirnos, si lo volvés a encontrar, cortalo. Entonces, uno dice, ¿qué es esto? Entonces, este señor es el que hizo lo que se llama, vieron como los cortaplumas suizos, ¿no? Gracias a todo esto aparece una nueva concepción de los medicamentos, que son los que nos permiten detectar genes. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, donde yo te diga, te mando una señal, pegar y cortar todo lo que está al lado. Y después volvemos a pegar todo de nuevo. Puedo cortar lo que transmite la enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, este CRISPR es en el ADN buscar, mandar una señal para que corte lo que uno quiere. Es una cosa muy interesante. Pega de ciertos estreptococos, o sea, palíndromo significa capicúas, ¿sí? Uno manda una RN guía con una proteína pegada y después rompe lo que uno va queriendo. Esto parece fácil, pero bueno, después hay que volverlo a pegar. Entonces, en el estreptococo había una enzima, la pega
a un sistema y ahora uno puede comprar este sistema CRISPR para cortar y pegar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos el gen Cas, que es el y este, y después vamos a ir rompiendo y pegando al lado de lo que sea la secuencia carne humana. Esto lo vamos rápido, sí. Entonces, en Japón y en los Estados Unidos empezaron a buscarle la vuelta a ver cómo esto puede servir como terapéutica. Hasta que hace muy poco tiempo un señor en China tomó óvulos y cortó el pedacito donde se pega la chive. Nacieron 2 mellizas y no se infectaron. El señor está preso. Claro, no se puede trabajar en esto. Ustedes se dan cuenta, están jugando con brujos. El chino quiso hacer CRISPR en óvulos. Está bien, cortó el receptor, que es creo que es el 5, ¿no? Uno donde se pega el HIV, una de las chiquitas murió y la otra está viva, pero no se puede, le sacan células y no se le pega el HIV porque este señor lo corre. O sea, no sé, todavía no estamos como para hacer este tipo de medicamentos, este tipo de alternativa. Por ahora hay una sola sustancia. Entonces, el desarrollo conceptual es que, el gen de interés que yo les digo, por ejemplo, el que nosotros queremos cortar o limpiar o evitar, lo conocemos, lo aislamos, lo metemos en un vector y después lo que hacemos es tratar de reproducir la célula, cortar lo que molesta y volverlas a inyectar. ¿Sí? Bueno, la primera tecnología del genoma que apareció se pudo insertar y funciona en la inmunodeficiencia, ¿sí?, combinada y una deficiencia de Parkinson. Es una maravilla esto, porque podemos hacer un medicamento para algo que es mortal siempre. Pero además, parece que está funcionando en problemas hematológicos. Y apareció el Casgevy. Es un medicamento que se utiliza con sangre en ciertos pacientes que se les vuelve a inyectar y se curan de la enfermedad en chicos mayores de 12 años. ¿Sí? O sea, la tecnología es lo que nos muestra en esta diapositiva. Sin embargo, la cosa todavía no está terminada. Se piensa que esto puede funcionar en Alzheimer, se piensa que esto puede funcionar en otro montón de enfermedades en las cuales los genes sean, digamos, producen fenómenos tóxicos. ¿Se acuerdan que decía que en la terapia celular uno retira CD34, le pone algo y la vuelve a inyectar? Bueno, ya tenemos 2 industrias farmacéuticas que venden el Emacor, que es sangre de cordón, y esto, la Lanturna, ¿sí? Entonces, sobre todo para problemas de piel, para quemados. Esto también va a venir aquí. ¿Cómo hacemos nosotros para considerar que estos sí son medicamentos? Acá tenemos también una inmunoterapia con células autólogas. ¿Qué hace? Uno retira y pone quimbria, que es un virus y un medio de cultivo, y en el de abajo lo que estamos utilizando es genes que se meten en fibroblastos para ciertos problemas de cicatrización grave. Acá tenemos células progenitoras hematopoyéticas, acá tenemos células progenitoras. Todos estos son los medicamentos ahora, o lo que uno debe considerar medicamento. Fíjense que acá también la cantidad de laboratorios que están largando células en paquetitos para modificar y volver a inyectar. ¿Y dónde está la ética en las bioterapias? Porque el cuerpo humano no es mercadería. ¿Cómo hacemos para pensarlo esto? Y hay varias cosas. Por ejemplo, para la ceguera, ¿sí?,
aparece un medicamento para una enfermedad rara a $625.000. El Eculizumab a 6.000 la inyección, o sea, un tratamiento a 700.000. Estamos en el ambiente de la ética. Tenemos el ácido carglúmico para pacientes con amoníaco en sangre a 790.000. ¿Sí? Para el ciclo de la urea, fíjense el precio. Miren lo que vale el Busturna, que ya está en varias farmacias en Europa. ¿Qué les estoy mostrando aquí? Esto es lo que gasta más o menos el Ministerio de Salud en Francia por ciertos medicamentos. Fíjense que nunca llegamos, por más caro que sean estas drogas, a 40.000 por año. ¿Sí? ¿De dónde sale el precio que nos están ahora proponiendo estos laboratorios? Que o se aprovechan, pero utilizan la incompetencia nuestra para decir esto es algo absolutamente nuevo, o hay otra cosa, pero es que no sé si entienden que hay algo que en esto no va. Estos son todos los medicamentos, ¿sí?, que se están aprobando desde los últimos años. Y bueno, y tenemos que saber de qué se habla en ética hoy, del problema de que el CRISPR no se use para el genoma humano, para la fertilización in vitro, ¿sí? La edición génica del embrión no se permite, salvo algunos lugares en China. Y parece que Bielorrusia, Canadá, Suiza y Suecia prohibieron cualquier cosa que se haga con embriones. Porque entonces estamos hablando ya de crear superhombres. No sé, es muy raro esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos agarrando un óvulo, metiéndole una información, sacándole otra. Esto es bastante complicado desde el punto de vista, pero esto es lo que se habla de ética, ¿sí? Ahora fíjense, a mí me quedan preguntas. La terapia dice, ¿cómo se puede distinguir los usos sanos y pervertidos de esta tecnología o de estos medicamentos? ¿Qué quiere decir? ¿Quién decide lo que es normal y lo que es una discapacidad para poder cambiar el genoma? Porque estos costos son para gente con altísimo poder adquisitivo y nadie los compra. ¿Podemos aceptar a la gente diferente sin pensar que las soluciones tengan que estar en millones? La terapia génica es para mejorar humanos, como la altura, la inteligencia y la capacidad atlética. Ven que con esta historia del CRISPR hay un montón de preguntas, porque cuando detectemos dónde está escrito tal cosa, vamos a poder hacerlo. La investigación actual sobre terapia génica se centró en células somáticas. La terapia génica, en vez de dirigirse a óvulos y espermatozoides, permitiría cambios genéticos que se transmiten. Sin embargo, ni los americanos ni nosotros en Europa permiten utilizar fondos federales, lo que sería el INSERM, CNRS o aquí el CONICET, para trabajar en óvulos y para trabajar en esperma. No se puede. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo adoptamos ahora nosotros, con todo lo que les acabo de decir, la formación de médicos, ingenieros farmacéuticos y economistas a la salud? ¿Cómo estimulamos la investigación de estas estrategias? ¿Cómo podemos hacer para controlar lo que nos importa y lo que nos fabrica? ¿Cómo hacemos marcos legales para estos nuevos útiles? ¿Cuáles son los límites éticos? Y esto último, ¿sobre qué base se establecen los costos de lo que es biología molecular? Volvamos un poquito a tierra ya, aterricemos. Nosotros en la facultad aprendimos farmacotecnia. ¿Miramos en qué? Pomadas, inyectables, supositorios y comprimidos. Y fíjense a dónde llegamos. Se dan cuenta que los programas, los hospitales no fue, pero se fue a todo el mundo, porque lo que les estoy diciendo es a toda velocidad. Es algo que mañana a la mañana va a estar en los hospitales y en farmacias. Entonces, ¿qué nivel tenemos de biología celular, molecular, fármaco,
química analítica, deontología y ética con respecto a todo esto. ¿Hay que seguir dividiendo farmacia y bioquímica o tenemos que ser fármaco-bioquímicos? Porque ¿cómo hacemos para en 5 años aprender todo lo que tenemos que aprender cuando nosotros quedamos en esto? ¿Sí? Fíjense, el morterito y vamos a hacer los trabajos prácticos, no nos alcanza. Porque fíjense, ¿cómo definimos un fármaco? Fármaco, droga, medicamento. Nos quedamos ahí nosotros. ¿Qué hacemos con las monoclonales que ya están en la farmacia? ¿Qué hacemos con el KGB? ¿Qué hacemos con todo lo que sería nocturno? ¿Qué hacemos con los vectores para transmitir información genética? ¿Cuál es nuestro rol? A eso viene un poco esta charla. Por eso me parecía que era importantísimo. ¿Por qué? Porque la biotecnología nos puede contar todo lo que quiera. Todo. Pero al final es un medicamento. Y si nosotros no defendemos que es un medicamento, nos quedamos atrás. Entonces, hay ingenieros genéticos, hay biología molecular. Todo esto lo tenemos que conocer y saber. Pero ¿quién es el que firma la liberación de un lote? ¿Quién hace los procedimientos de control? Entonces, si es medicamento o no, ya no se discute. Yo creo que quedó claro. ¿Sí? Y bueno. Otra cosa es que cuando uno se tiene que formar para elegir genes, y con inteligencia artificial, hay bases de datos que ni sabemos cómo consultarlas. Fíjense, sobre los embriones, sobre las células, todo esto que están aquí, sobre todo esto, tenemos que aprenderlo. Como aprendimos la tabla periódica, tenemos que saber qué es lo que cuál es un promotor endógeno, qué es lo que lo frena, porque tenemos que nosotros o fabricar o controlar. ¿Sí? Sigue todas estas validaciones que tenemos que hacer sobre dónde se metila, ¿no? Y donde la facultad tiene que tomar esto en serio. No sé si para la semana que viene, pero ¿se da cuenta? Sigue todavía la lista de cosas o de puntos y procedimientos que tenemos que controlar. Entonces la farmacología, ¿sí? Con la farmacocinética, ¿sí? Se nos pasó el tren. Sí. 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 La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA tiene una maestría en biotecnología. Sí. Y la mayoría de los alumnos son ingenieros, agrónomos, veterinarios, médicos, bioquímicos. No sé si hay más de un farmacéutico. Qué bien que lo está diciendo, me parece muy bien. Por eso estoy hablando. Yo la hice en el año 2012. Por eso tenemos que estar seguros porque... Sí. Y todo el mundo me preguntaba por qué estaba ahí. ¿Qué me estaba haciendo ahí? Que yo no tenía que estar ahí. Claro. ¿Me entienden? La cuestión de ustedes... Perdón, y en sí. la Facultad de Ingeniería, Sí. Ingeniería Química, pomposamente le han cambiado el nombre a la cátedra Sí. y le han puesto biotecnología. Perfecto. Los ingenieros químicos quieren ser Biotecnólogos. Me biotecnólogos, parece muy quieran bien. ser medicamentos. Precisamos de ellos que lo fabriquen. Claro, pero ayudándonos a nosotros, Claro. no al revés. Ahora fíjense, Claro. hay chicos que van a nacer, hay chicos enfermos, adultos. Y tenemos que ver ahora de todo lo que les dije. ¿Qué significa política y derechos humanos? ¿Cuál es el arte de la doctrina del gobierno de los estados? ¿Cómo hacemos desde este lugar para orientar todo este tipo de movimiento científico y tratar de entender y hacernos las preguntas correctas? Primero, si somos en sociedad de derechos humanos, derecho a la salud, ¿qué es el precio? ¿Lo que vale un chico vivo o muerto si no hacemos una inyección? ¿Lo que vale un ciego? ¿De dónde sacan la idea de precio? Les dejo la pregunta porque, ¿sí? Bueno, hay precio y hay valor. Y estamos de genes a pacientes. Hay pocos pacientes. Entonces, ¿qué dicen? Mira, esto vale 1 millón
porque le salvas la vida y hay 30 años detrás de investigación. Perfecto. La investigación viene, por ejemplo, del CNRS, del CONICET, de los hospitales públicos, que se pagaron con los impuestos de la gente que trabaja. Entonces, ¿por qué el que nos trae este medicamento quiere que paguemos 2 veces lo mismo? Claro. Porque esa investigación no la hicieron ellos hicieron parte del desarrollo. Entonces, ustedes ven que hay algo medio perverso cuando uno quiere restablecer ciertos andamios en la gente que los tiene rotos, que hay alianzas de enfermedades raras, que hay 6.000 a 7.000 enfermedades huérfanas todavía, pero no puede ser que ante el horror de estas enfermedades, sabiendo cómo por ahí manejarlas, estemos pagando o nos estén queriendo cobrar, porque todavía no lo pagan siempre, ¿sí? Entonces, nosotros somos seres humanos y hay máquinas, estas máquinas o los andamios se rompen, tenemos que o arreglarlos o los que están mal cambiarlos. La cuestión es cómo hacerlo. Y ellos dicen, bueno, el mercado se rige por la oferta y la demanda y hay que amortizar. ¿Pero qué quieren amortizar? Lo que hizo el CONICET, lo que hizo la UBA, lo que hicieron los americanos. O sea, ¿cómo puede ser que digan que esto vale 4 millones de dólares? Yo quisiera que me expliquen qué quiere decir amortizar. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el precio? No, oferta y demanda. Dicen, lo que pasa es que hay muy pocos enfermos. Tenemos que recuperar la inversión. Claro. ¿La inversión de qué? Y la incorporación del ensayo clínico. Perfecto, un ensayo se sabe lo que vale. Sí, después podemos hablar, claro, el ensayo clínico y el marketing y las startups y los enormes sueldos que se están cobrando los que están trayendo médicos. Entonces, ustedes fíjense, la conclusión ¿cuál es? Que estamos entre oferta y demanda, la salud, ¿qué es? ¿Un derecho o la salud es un negocio? No sé, yo a la pregunta queda, ¿cuál es el valor de la vida? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Y con qué estamos nosotros tratando? ¿Con gente que va a nacer o con gente que se puede morir? Y de todo lo que les hablé hoy, no es genética o biología molecular, son medicamentos en los cuales estamos implicados y hay que meterse, ¿sí? Entonces, si son medicamentos, no podemos nosotros seguir jugando a que acá no pasa nada y esto es de país rico. Esto es también de la Argentina. Y bueno, ¿cómo hacemos? Hay que tratar de ver qué pasa en la UBA o en las universidades, hay que ver qué pasa con los ministerios de salud, hay que ver cómo se negocia y hay que ver cómo se hace para que toda la gente que lo necesite pueda acceder. ¿Sí? Entonces, el mensaje es, son medicamentos y en tanto que medicamentos hay que defendernos de todo este tipo de situación. Muy bien, es todo lo que les quería decir, creo que no fui muy largo. A ver.